¿Qué tenemos ahí, Ale? ¿Moneda? Desconocemos la procedencia y el tiempo. Habrá que limpiarla para ver, para que ver. hacemos un primer plano. Ahí. Ahí, para la sombra. Perfecto. Vamos a ver de datarla, a ver de qué se trata. ¿Qué estaba? ¿A 20 centímetros más o menos? A 20. 20 centímetros. ¿Qué te marcaba? ¿Marcó moneda? ¿Marcó moneda? Sí, bronce o Bronce. cobre o algo de eso. Claro. Excelente. Y con el Cerro Cololó de fondo. A ver ahí. Con el 400i. Con el 400i. Sacamos la monedita. Buen día para todos. Capaz que algo exagerado los elogios, pero a nadie amargan dulce, así que los aceptamos. Y esta es una instancia que se genera a partir de un proyecto que tiene el Liceo 3 a través del área de biblioteca, un proyecto de extensión que se llama Somos los que leemos, donde articulamos con diferentes instituciones, donde gestionamos muchas veces donaciones de libros, intercambio de relatos, de historias, de experiencias, porque lo importante en el sistema educativo es justamente generar redes y vínculos, nutriéndonos cada uno de lo que tiene el otro para aportarnos y donde el alumno es un elemento sustancial. Entonces, el proyecto Somos los que leemos del Liceo 3 articula estas instancias. En esta oportunidad articulamos la instancia con el grupo El Sello de la Historia, que está Pablo Villaverde y Alejandro Pucholo, que ahora van a contar qué es lo que hacen en el equipo y cómo manejan las actividades, del cual también soy parte, o sea, fue fácil articular. Y bueno, y esto nace a partir de una conversación con la profesora de un hecho puntual que ocurrió en Salto y que muchas veces se desconoce, que es el hecho de la batalla de San Antonio, un episodio de la Guerra Grande. Guerra Grande, nos situamos en 1939, 1951, este hecho ocurrió en Salto en 1846, y es un hecho del que hay poca referencia, y aquellos que tienen referencia, hay cuestiones medias sesgadas, se conoce una parte de la historia, no se conoce otra. Este hecho de la batalla de San Antonio, por ejemplo, se conoce porque el principal referente fue Garibaldi, Giuseppe Garibaldi, conocido como el héroe de dos mundos, como libertador, y esta acción se desconocía en qué lugar específico de Salto ocurrió. Nosotros como Grupo de Rescate Arqueológico hacemos un trabajo que es primero conocer e investigar qué hechos ocurrieron y a partir de eso ir al posible lugar donde ocurrió el hecho e investigar. Si encontramos elementos que corroboran que efectivamente ese hecho ocurrió, entonces ahí podemos afirmar y empezar a reescribir la historia. Ustedes han tenido contacto con los libros de historias y a veces aparecen las imágenes, ¿no? De tal batalla o de tal arma o de tal munición, y ya está en el libro. Nosotros lo que hacemos es ir a buscar esas cosas para a partir de ahí reconstruir el relato. O sea que tratamos de trabajar la clase de historia inversamente. Vamos a buscar el objeto, la fuente primaria, y a partir de la fuente primaria hacemos la construcción de la información. Y en este sentido fuimos a un lugar que presumíamos que ocurrió el enfrentamiento de San Antonio. Esa batalla que dice que Garibaldi ganó. Y digo dice porque después vamos a ver algunas cosas. Hablamos con la profesora de lugares de Salto, que generalmente nosotros cruzamos por ahí y no asociamos con la historia porque no conocemos la historia. Entonces, vamos a pensar en la Plaza 33, el Banco Hipotecario. Ese lugar era un lugar que era importante de Salto y estaba sitiado, ¿no? Un episodio de la Guerra Grande donde estaba el gobierno del Partido Nacional, con Manuel Oribe como presidente, y donde se genera allí una revuelta que enfrenta en el Uruguay a los blancos con los colorados queriendo destronarlos del poder. Los blancos se alían con los federales argentinos, ahí está el presidente Rosas como principal referencia, y ese Partido Colorado, a la cabeza con Rivera, con Venancio Flores también como líder del ejército, se alía con los denominados unitarios, que a nivel europeo estaba Inglaterra, Francia, Italia. Y ahí se genera un enfrentamiento que es local primero, pero internacional después, y que nos va a encontrar enfrentados en diferentes momentos ejércitos de un lugar y de otro. Los unitarios
con Garibaldi a la cabeza, al mando de la flota francesa y de la flota inglesa, con un Garibaldi que era contratado para pelear en ese tiempo. Bueno, y hoy también existían los ejércitos mercenarios, se les pagaba un dinero determinado y ellos venían a pelear a nombre de quien lo contrataba. Garibaldi entonces, representante de los unitarios, en concordancia con la divisa colorada en el Uruguay, estaba al mando de franceses e ingleses en Montevideo. De allí se van a Paysandú y se enfrentan con el ejército nacional y son derrotados. Una vez derrotados, hacen un repliegue y se van hacia un lugar que nosotros conocemos mucho cuando lo hemos escuchado nombrar cuando hablamos de Artigas, que es el Hervidero. Garibaldi acampa con sus tropas en el Hervidero, habiendo sido derrotado en Paysandú, con el plan de venirse a Salto. En Salto, Manuel Lavalleja, que estaba a cargo de la gobernación, es derrotado y se pone un sitio a Salto, y ese sitio se da en el espacio que le decía hoy, donde está el banco hipotecario, enfrente a la Plaza 33. Toda esa zona era una zona sitiada por los unitarios. El plan de Garibaldi era venirse a Salto para defender ese sitio, en conjunto con Báez, que era un teniente de la divisa colorada que estaba en la zona de Itapeví. La estrategia es una estrategia que en el ámbito militar se llama de pinza o de estrangulación. Vienen de un lado y del otro y refuerzan en este caso la defensa del sitio. Y así lo hacen. Garibaldi instalado en el Hervidero, se viene hacia Salto. Imaginemos entonces Garibaldi recorriendo la zona de la Plaza 33 con su ejército. Imaginemos en la zona del puerto algunos barcos de guerra de menor porte también custodiando la zona. Pero claro, había que atender la defensa de ese sitio, por lo tanto había que recorrer la periferia, ¿no? Y la periferia se extendía de la Plaza 33, 10 kilómetros a la redonda, eran los lugares que había que custodiar. Si en algún momento surge una pregunta o alguna cosa que no queda claro, por favor levantan la mano y comentan, ¿no? Esto no es una exposición sin interferencias, ni mucho menos. Bueno, el hecho es que Garibaldi ingresa por la zona recorriendo el río Uruguay. Claro, no había que ser visto, no te podés pasar donde el ejército enemigo te vea. Entonces va por el río Uruguay, entra a la desembocadura del San Antonio. Capaz que deben tener referencia a la desembocadura del San Antonio porque es donde hoy está el monumento que construyó allí Diego Santurio, el monumento al Éxodo. Lo ubican de la Suí, vienen hacia el norte. Entonces ingresa por la desembocadura, transita unos 300 o 400 metros y recibe una emboscada. La cueva de San Antonio lo ubican, ¿no? Bueno, más o menos a la altura de la cueva de San Antonio estaba el ejército gubernamental, el ejército del país, que en ese momento estaba siendo atacado, y le tienden una emboscada a Garibaldi. Lo emboscan, para tener una referencia, el complejo deportivo del Club Remero al lado de la Calandria lo tienen. Enfrente de la Casa de Piedra, ¿la tienen también? Sí. Bueno, para atrás, unos 500 metros, ahí ocurre la emboscada. Claro, sorprendido el ejército de Garibaldi, huye y se va, para que ustedes tengan una referencia, hasta la zona donde está el monumento a Garibaldi y también Baimaca, y un poco más. Imaginemos Apolón, calle Apolón, donde está Cujóvero, que está al frente, sí, donde está la empresa Cujóvero. Ese fue el sitio donde, tras el repliegue de Garibaldi, se enfrentaron con las fuerzas enemigas. Ahora, ¿cómo supimos que ese fue el sitio? Porque no lo leímos en los libros. No se conoce, y es más, hay mucha discusión acá de dónde ocurrió el hecho. Lo supimos producto de un trabajo que hicimos, después lo van a poder ver en forma pormenorizada, contraponiendo mapas. Un mapa fue el que pudimos obtener a través del Google Earth, a través de la referenciación satelital. También hicimos un trabajo con drones, el trabajo nuestro consiste en eso, ¿no? Georreferenciar a través de tecnología satelital y también, en el caso de drones, el espacio. Contrapusimos un mapa que era un croquis de la batalla de la época,
tratando de pensar algunas referencias que se acomoden a la realidad, porque el mapa puede ser muy impreciso. Esa referencia nos dio que ese era el campo de batalla. Ahora bien, no nos podemos quedar diciendo, bueno, ese fue el campo de batalla. Ese es un elemento, pero ¿cómo sabemos que fue el campo de batalla? Nos dirigimos al lugar, ustedes después van a ver un video antes de que los compañeros empiecen a hablar, donde el dron va georreferenciando el lugar y vamos identificando las zonas. Lo hicimos de corte institucional, pero eso se utilizó para trabajar. Y en el lugar comenzamos a encontrar algunas cosas que resultaron interesantes. Porque capaz que ustedes ven esto acá y dicen evidencia física de la batalla y hay algunas cositas chicas, sí, pero cositas chicas que dicen mucho. Y que después los vamos a invitar a que vengan a acercarse a conocer. Esto que parece un bochón es una metralla esférica de avant-carga. Los fusiles avant-carga, generalmente de 2 caños o de 1, dependía, se introducía la pólvora, se pisoneaba la pólvora y luego se ingresaba esta metralla dentro del fusil. Se disparaba y había que recargar nuevamente, ¿no? Se dan cuenta ustedes que era muy engorroso. Por eso si era doble caño mejor, porque las posibilidades de acertar eran más precisas. Entonces encontramos varias metrallas de avant-carga en el lugar, de metralla esférica. Eso es un dato, porque ¿qué hicimos nosotros? Corroboramos. 1846 la batalla, se usaba fusil avant-carga, se usaba este tipo de metralla, sí. Entonces todo indicaría que estaríamos en la senda correcta. Pero no solamente encontramos eso, encontramos este tipo de municiones que se llaman balas Flover, ¿verdad? Flover 9 milímetros. Flover 9 milímetros, para ser más precisos, que también se utilizaban en el armamento de la época. Una anotación sobre ese descubrimiento. Una cosa es encontrar 1 o 2 casquillos. En el caso nuestro también encontramos un puñado de balas sin detonar, quiere decir que en algún momento fueron olvidadas o se le cayeron en algún momento a una persona. Pero como les decía, una cosa es encontrar 1 o 2, pero nosotros vamos encontrando en todas esas, creo que son unas 6 o 10 hectáreas que tenemos como lugar de trabajo de la batalla, vamos encontrando cerca de 50 municiones. O sea, una cosa es encontrar 1 o 2 de alguien que pasó haciendo una cacería o haciendo tiro al blanco, pueden encontrarse pocas, pero en la densidad que le hemos encontrado también ayuda a decir que fue un tipo de munición que se usó en la batalla de San Antonio, además de que la invención de esa munición es anterior a la fecha de la batalla, así que también corresponde. Claro, hay que ser muy riguroso cuando construimos el relato histórico, porque el relato histórico se tiene que basar en evidencias. En este caso es evidencia física de un rescate arqueológico de un lugar de batalla que nos tiene que corroborar el hecho. Como decía Pablo, si encontramos 1 o 2, podemos suponer que estamos en la pista correcta, pero precisamos más elementos. Encontramos también, lo van a poder observar de cerca, acá van a ver un pedazo gris, un botón que tiene el escudo que utilizaba el ejército en ese momento. Disculpa que te interrumpa. El escudo de armas, lo que se llama el escudo de armas del Uruguay, y hay también una manera de datar o de fechar esos botones. El escudo de armas tuvo un cambio, o sea, el que conocemos como escudo del Uruguay, hoy por hoy, se utiliza desde 1908. El anterior, el que se usaba hasta 1908, tiene lo que se llaman los trofeos de guerra alrededor, que son, además de la rama de olivo y la de laurel, cañones y otras cosas. Así que podemos fechar que ese botón fue utilizado en batalla quizá porque ese escudo de armas que se ve en el botón fue utilizado entre 1829 y 1908, así que también corresponde a la fecha de la batalla. Exacto, y es un elemento más que tenemos para ir juntando las piezas. Además, ahora no lo pudimos traer, pero encontramos también en el lugar unos 10 o 12 botones de la misma característica de esta, pero juntos. Entonces acá hay que estar atento, porque encontramos 10 botones juntos. ¿Qué habrá pasado? ¿Alguien llevaba botones de repuesto y lo tiró? No.
alguien que murió en el lugar del enfrentamiento, con el tiempo, el cuerpo, los huesos, en condiciones normales, llevan unos 100 años en desaparecer en la tierra, en que quede absorbido por la tierra. Por lo tanto, la batalla fue en 1846, ya para 1946 habían transcurrido esos 100 años. O sea que debemos de suponer que la ropa se desintegró, los huesos también, pero quedaron los botones en el lugar. Lo que nosotros vamos a tener que hacer más adelante es, en esos lugares que tenemos registrados y georreferenciados, tratar de hacer un trabajo más minucioso, trazando cuadrículas y tratando de excavar más profundamente a ver si encontramos otras cosas. Hemos encontrado algunos restos de armas que hoy lo pudimos traer, pero hemos encontrado también otro elemento que es importante, que es esta bala de cañón que fue disparada en el lugar y que la encontramos próximo a unas piedras. Exactamente, fue encontrada a poca profundidad. Bueno, la zona donde nosotros trabajamos es una zona donde ha habido lugares donde se extraen piedras, donde hay canteras, así que la profundidad que tenemos para trabajar no es mucha, estamos hablando de entre 5 y 20 centímetros. En el primer día que hacemos una expedición con la intención de excavar en el lugar, damos con la bala de cañón que en la posición en la que estaba calculamos fue disparada más o menos aproximadamente de donde hoy es el monumento Garibaldi hacia lo que es hoy los fondos de la planta de OCE que está por Saturnino Rives. Bueno, calculamos que fue disparada desde ahí hacia la posición de Garibaldi que está atrás de la OCE, y también tuvimos que hacer todo un estudio de esa bala de cañón, porque no es solo encontrarla y decir que es una bala de cañón, podía ser cualquier otro objeto, pero pasó por un estudio de peso, por ejemplo, y de material para llegar a la conclusión de que se trataba de una bala de cañón. Es una bala de cañón de 1,5 kilos, la medida inglesa sería de 3 libras, y sabemos que el Ejército Nacional, como decía hoy José, utilizaba ese tipo de cañones, así que también corresponde a la batalla. Hemos encontrado también otras municiones de avancarga, en este caso no es metralla esférico, o sea, es la punta de un proyectil, que los hay de diferentes tamaños, también encontrados en el lugar. Estos se ve que no impactaron, al que le tiraron tuvo la capacidad de esquivarse. Y hemos encontrado esta otra, que es una metralla, pero ya no es esférica, porque llevaban las municiones al enfrentamiento, pero a veces ocurría que te quedabas sin municiones. En ese caso, o recurrían a los cuerpos de fallecidos que estuvieran con sus armas y municiones y se los robaban para seguir peleando, o se dedicaban a fabricar ellos la munición, estirando el plomo y cortando el plomo, porque ¿qué pasaba? Si podíamos disparar con una munición de avancarga, mejor, es esférica, tiene precisión, pero si te quedás sin nada y tenés al enemigo enfrente, hay que tirarle con lo que venga. Muchas veces hasta tuercas llegaban a poner y disparaban. Y esto tenía consecuencias a veces negativas. Nosotros tenemos en el Liceo 2, que hemos desarrollado allí un museo, un pequeño museo, tenemos un fusil a avancarga que explotó uno de los caños, seguramente porque fue mal cargado, no resistió el caño y bueno, eso seguramente le impactó a la persona en la cara. Nosotros eso lo encontramos en posición vertical, se ve que la persona disparó, le impactó, cayó y ahí quedó casi por 200 años, porque estamos hablando de fusiles que son de 1829, 1830. Entonces, estos elementos que encontramos en el lugar, ahora después les voy a contar de otros, nos permitieron corroborar que ahí fue el episodio de la batalla de San Antonio, de la Guerra Grande, que tanto se habla. Y un episodio bastante particular, porque ocurrió un 8 de febrero, esta emboscada a Garibaldi ocurrió a las 2 de la tarde, se habla de ejércitos de 1.200 hombres por un lado, 800 hombres por el otro, pero fue un ejército donde la contienda, si bien fue terrible, imagínense, ¿no? La caballería, imagínense enfrentándose con fusiles de un lado, del otro, los gritos, disparando, el calor, el horror de la muerte en esos campos de batalla. Pero sin embargo lo que hizo Garibaldi fue replegarse hacia una tapera. En ese lugar existió un saladero, el saladero de Don Venancio,
que ya prácticamente no se utilizaba, por lo que pudimos investigar, pero sí se utilizaron las estructuras para ir a pelear. Como trinchera. Como trinchera, exacto. En una tapera derruida, Garibaldi se atrincheró con algunos de los mercenarios que estaban peleando con él en la Legión, y Servando Gómez, que estaba en las líneas del ejército gubernamental, no lo quiso atacar, porque decía que se iban a rendir y se iban a cansar, y ese fue el gran error, porque para las 8 de la noche, vamos contabilizando 6 horas de batalla, para las 8 de la noche, Garibaldi inventa una estrategia de disparar y más o menos dejar maltrecha las fuerzas del ejército gubernamental y poder emprender la retirada, ¿no? Y acá viene un dato interesante: Garibaldi emprende la retirada. El que dispara gana o pierde. ¿Qué piensan ustedes? Tuviste una pelea, disparaste. ¿Ganaste la pelea o la perdiste? Gana. ¿La ganan? No, el que huye pierde. No ganó en el frente de batalla, no logró imponerse, huyó. Sin embargo, se habla del gran éxito de Garibaldi. ¿Cómo pudo haber ganado alguien que disparó? Es un poco raro, pero eso nos invita a reflexionar cómo la historia es un relato sesgado y construido dependiendo de quién quiera dar a conocer el hecho. Y eso le dice a ustedes que tienen que desconfiar de los libros, de los relatos y de quién les habla. Que también puedo venir acá a traerles a ustedes un relato sesgado. Entonces, Garibaldi en realidad perdió porque huyó. Y la guerra tuvo un segundo episodio, que fue la huida. Porque se fue por la zona de San Antonio, donde hoy les indicaba que había entrado, por ahí se fue, se retiró por las costas de Uruguay, del río Uruguay, y le costó más o menos unas 4 horas llegar de vuelta a la Plaza 33. Si le costó tanto, que caminando llegaríamos en 1 hora capaz, es porque fueron batallando. O sea que en las costas del río Uruguay se libró otro escenario de la batalla de San Antonio, otro episodio, que generalmente no se habla. Como Garibaldi llega a la Plaza 33 y logra mantener el fuerte, entonces se dice que ganó. Ganó porque el fuerte se mantuvo, pero la batalla perdió. Sin embargo, Garibaldi es reconocido a nivel europeo por el gran éxito de la batalla de San Antonio, una batalla que en realidad perdió. Y acá hay cosas que no se dicen, porque se rescata la historia de Garibaldi como alguien importante, lo hace la masonería, ¿no? Recuerda todos los 20 de septiembre a Garibaldi, pero hubo otra persona muy importante para el ejército, para la masonería y para la historia que no se lo nombra, que fue Lucas Piri, defensor después, en 1865, de Paysandú, cuando debieron enfrentarse también a las tropas de Venancio Flores y de los ingleses. Sin embargo, no se habla de Lucas Piri, que fue otro referente de esta batalla y que fue importante para derrocar a Garibaldi. Y en eso que yo les decía, que hay que desconfiar la historia, hay que desconfiar porque no hablan de Lucas Piri. No era un personaje menor para la historia, era un personaje importante desde el punto de vista del ejército y de la sociedad. Si ustedes van al cementerio central, ingresan por el mismo, y después de caminar unos 10 metros al costado está el panteón de Lucas Piri, con connotaciones militares y connotaciones de la masonería donde él pertenecía. Sin embargo, de esta batalla no se habla de Lucas Piri. No, es algo bastante particular. El hecho es que Garibaldi mantiene la tropa acá, después se arman algunos problemas porque mandan a alguien como teniente que estaría por encima de Garibaldi. Garibaldi no hace acuerdo con esto, se va a Montevideo y su ejército queda acá hasta 1847. Identifican el club de pesca, ¿no? El castillo en la costanera norte, donde se inicia, sur, donde se inicia la costanera sur. ¿Tampoco? O capaz que nunca fueron para ese lado. ¿El edificio de los algarrobos? Capaz que menos. Bueno. Se van al puente y del puente siguen, se van al sur y ahí va a estar el club de pesca a mano derecha. Ahí estaba apostada un barco, un bergantín de guerra de Garibaldi, que en 1847 es asediado cuando logran reorganizarse las fuerzas gubernamentales y emprende la retirada por el río Uruguay, y a mitad del río Uruguay ese barco es hundido. Coincide el hundimiento con la zona del canal de navegación.
por lo que se supone que prácticamente la totalidad del barco y los elementos y armas que llevaba quedó encallado ahí en esa zona. Muy poco fue lo que el agua arrastró para un lado o para el otro. Y ahí termina la presencia de Garibaldi en Salto y de ese episodio de la Guerra Grande que se libró en este lugar, pero que tuvo después muchas connotaciones más, ¿no? Desde festejos, conmemoraciones y relatos de la historia parcializados. Un lugar que no se sabía dónde ocurrió y que nosotros podemos decir con orgullo que, bueno, que identificamos el lugar porque encontramos las armas y podemos reconstruir así el relato. Ahora, falta mucho más, porque hay cosas que permanecen hundidas a una mayor profundidad. Y en ese caso hay que ser cuidadoso de no expropiar el espacio, primero que nada, y en segundo lugar, de no expropiar los posibles hallazgos. Ahora estamos trabajando, pensando cómo utilizando una tecnología de mayor profundidad podemos ir al lugar y seguir encontrando otros elementos. Para nosotros el hecho de que ocurrió ahí está corroborado, ¿no? Pero claro, faltan encontrar otros elementos más que sean decisivos. Esto es lo que tiene que ver con la batalla de San Antonio, episodio de la Guerra Grande, que después siguió la Guerra Grande. Si tienen alguna pregunta o algo para después, siguió. Una guerra muy confusa de gente que se daba vuelta de un bando para el otro, que apoyaba y retiraba el apoyo, ¿no? Circunstancias bastante particulares que se dieron, pero que, bueno, vale la pena ser contada y estudiada por los elementos que les hacía referencia. Entonces, esto lo hicimos desde una investigación histórica en un espacio específico. Ahora, se utilizan herramientas y metodología de trabajo, porque no es solamente ir y ponerse a posear. Hay que hacer un trabajo previo de conocimiento histórico del lugar, documentación, georreferenciación satelital, referenciación a través del dron y después el trabajo mismo en el lugar, donde no se agota al trabajo en tierra. Hay trabajo que a veces hay que hacerlo en zonas acuáticas porque pueden haber restos o elementos allí y es necesario, cuanto más elementos contemos mejor. Pero bueno, es el momento de presentar a los compañeros del Sello de la Historia, que es un grupo de rescate arqueológico, en este caso Pablo, que se dedica a la documentación, al estudio de los objetos y también a la prospección en el lugar, y el Ale Pucholo, que también hace lo mismo, prospección, pero también el trabajo submarino. Pero bueno, ellos mejor que nadie saben contar cómo lo hacen.